La parashá de esta semana llama Devarim. Es la parashá de Devarim, dicen en inglés Deuteronomio, es el quinto libro del Humash, el último libro de los 5 libros de la ley. Todo este libro es un discurso que Moshe Rabbeinu dio como despedida 10-12 días antes de su muerte. Y en ese libro él describe toda la historia del pueblo de Israel, recuerda las leyes importantes. Todo este libro está dedicado a un repaso, a review de todas las leyes y toda la historia y el concepto del pueblo de Israel como solamente. Por eso dice así: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del otro lado del Jordán respecto a todas sus travesías, y les habló de muchos lugares, la historia que pasó. Y en el momento en el cual empieza a hablar del pueblo de Israel de una forma muy sutil, con mucha delicadeza, él dice las palabras lo siguiente: Eja esale vadí, ¿cómo habré de cargar yo solo su conflictividad, sus cargas y sus pleitos? La palabra que él usa vamos a cerrar esto, una palabra muy importante: Eja. Eja. Eja también es el nombre del libro que vamos a leer el 9 de Av. El 9 de Av nosotros leemos el libro que Jeremías escribió, y vamos a dar un momento de este libro. Él habla de cómo, la palabra Eja quiere decir cómo la ciudad de Jerusalén era una ciudad tan brillante y lujosa, cómo se ha convertido en lugar de una desolación. Así dice, así empieza el libro de Eja, lo llama en inglés Lamentaciones, que escribió el profeta Jeremías ante la destrucción del templo. Pero es muy interesante que la misma palabra aparece en nuestra parashá, la parashá de Devarim, que se lee la semana antes de Tisha B'Av, el Shabbat antes de Tisha B'Av. Miren la coincidencia: el Shabbat antes de Tisha B'Av decimos la palabra Eja, que viene de la Torá, y el día siguiente leemos el libro de Jeremías, Eja. ¿Cómo? La palabra Eja tiene un significado muy grande. Es como un asombro. Cuando una persona dice, ¿cómo fue? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? En el caso de Jeremías es fácil. ¿Cómo es posible que una ciudad tan linda se ha convertido en una desolación? Se ha convertido en un desastre. ¿Cómo? ¿Cuál fue el proceso que vino de un punto al otro? Pero en Moshe Rabbeinu, ¿cómo es posible que un pueblo tan grande, tan lindo, con tanta dignidad, cómo se ha convertido en un pueblo con tantos problemas? ¿Por qué? Él pregunta. ¿Cuál fue el problema que Moshe Rabbeinu vio al pueblo de Israel? Voy a explicar un poco los rabinos lo que dicen. Moshe Rabbeinu es un pastor del pueblo, lo quiere mucho, se preocupa de su bienestar, y en este discurso de despedida del pueblo de Israel, él empieza a explicar por qué el pueblo de Israel va a sufrir. Y esto ya empezó
en su tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Él empezó a darse cuenta que el pueblo de Israel estaba peleando uno con el otro. No tenían, habían perdido el sentido de solidaridad, de hermandad. Cuando uno tenía un problema, en lugar de tratar de resolverlo con amor y con cariño, querían un juez. Venían a Moshe Rabbeinu, tenemos que hacer un pleito, tenemos pelea. Entonces Moshe Rabbeinu en un momento no pudo mantener, no tenía tiempo para tomar todos sus problemas, entonces tuvo que designar jueces. Por eso dice ahí, los designaré como sus jefes, y entonces tomaré hombres sabios y bien conocidos y los designaré como jueces sobre ustedes. Jueces en aquel tiempo eran jueces de centenas, jueces de cincuentenas y jueces de decenas. Quiere decir que había jueces que eran para 1000 personas, había jueces para 100 personas, había jueces para 50 personas y había un juez para 10 personas. Imagínense por qué necesitamos un juez para 10 personas. Hoy en día usted sabe, encontrar un juez es muy difícil. Moshe Rabbeinu tuvo que hacer jueces, cada 10 personas tuvieron un juez, porque estaban peleándose todo el tiempo. Y eso, dice Moshe Rabbeinu, esto es un defecto. Es cierto que es mejor tener pleito que ir a pelearse físicamente, pero la idea que necesitamos constantemente hacer pleitos es un problema espiritual. Ustedes tienen que aprender el uno con el otro. A veces es cierto, a veces empujamos un poquitito, sacamos un poquitito de la otra persona, su espacio, un poco de su comodidad, porque no nos damos cuenta, o porque necesitamos un poquito más de lugar. A veces tenemos que perdonar a la otra persona cuando nos hace eso a nosotros. Dar un poquito de espacio. A veces nosotros hacemos algo y la otra persona no va a hacer a nosotros. De modo, el mundo no es perfecto. No podemos vivir en una idea donde cada persona tiene su propio cuartito y nadie entra ahí. Justamente eso era lo que hacían Sodom. En Sodom, el problema de Sodom era nadie quería entrar en el lugar del otro. Cada uno tenía su propio lugar, su casita, su jardín, su propiedad. Nadie entraba en él ni él entraba en el otro. Nadie prestaba a nadie pedía un prestado. Todo era, cada uno era separado. El pueblo de Israel no es así. El pueblo de Israel es uno dentro del otro. Estamos como todos metidos uno dentro de otro. Vas a entrar tú en mi casa, yo en tu casa. Y de vez en cuando un poco voy a tomar algo, sacarte algo de ti, sin darme cuenta, y a veces tú me vas a sacar algo de mí. Y no podemos cada vez decir, oh, me sacaste un centavo, tengo que ir a la justicia para que me lo devuelvas. Déjalo. No seas tan estricto. Porque, como dicen los rabinos, aquel que pasa y deja pasar errores que hechos contra él, Dios le va a perdonar a él los pecados que él hace también. Recuerden, toda persona que perdona a otras personas, Dios lo perdona a él. Pero también es al revés. La persona que no perdona a otras personas, Dios va a ser estricto con él también. Si a mí me preocupa que me sacaste $1, que me sacaste $1 de mi bolsillo, no robando, en negocios, me ganaste un poquitito más, o me cobraste un poquitito más, o usaste un poco de mi casa que no tenías que usar. Si yo no lo perdono, Dios no me va a perdonar a mí tampoco, ni un centavo de error que había hecho con las personas. Pero al revés, cuando perdono a otras personas, miren qué grandeza que tenemos. Ayer leímos en el Pirkei Avot
que una de las cosas importantes en el mundo es no ser estricto, dar un poco de lugar. Y acá Moshe Rabbeinu dice, miren ustedes lo que han hecho, en la necesidad de tantos jueces. Esto es un error, un defecto del pueblo de Israel, y no entienden cuál fue toda la misión del pueblo. La misión del pueblo fue ser un pueblo unido. No somos individuos, nosotros somos una corporación. Es como un negocio, es un negocio. Estamos todos trabajando juntos, no podemos trabajar por separado. No quiero... ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Lo peor en un equipo, y de paso creo que esos son los problemas que tiene la Argentina, el equipo de Argentina, es que todos quieren meter el gol, todos quieren ser individuos. Los alemanes, a mí no me gustan para nada, saben cómo jugar uno con el otro, porque entonces por eso ganan. Los argentinos, cada uno cree que todos quieren ser la estrella y trabajan como individuos. El pueblo de Israel no tiene que ser como los argentinos, tienen que trabajar juntos, uno con el otro. Somos un pueblo donde cada persona tiene una función y cada persona tiene una misión, y tenemos que permitir a cada persona que haga su trabajo y no estar pegándole atención a cada cosa que hace. Esta idea que el pueblo de Israel pueda levantarse de todas estas peleas, estos pleitos, estas pequeñas condiciones, nosotros tenemos que pensar en nuestro propósito, crear una comunidad donde el mundo pueda ver qué lindo que es ser de esta comunidad. Quiero decirles de paso, no quiero asustarlos, el pueblo de Israel tiene ya mayormente ese aspecto. No lo hemos logrado de modo perfecto todavía, pero el pueblo de Israel tiene muchas condiciones muy lindas. Somos un pueblo unido, hacemos muchas cosas juntas. No quiero criticar al pueblo de Israel completamente, pero Moshe Rabbeinu dice, no me gusta que estén con tantos pleitos. Ustedes tienen que ser una comunidad perfecta, de amor, de solidaridad, de reciprocidad. Ustedes no entienden cuál es la misión de ustedes. La misión del judío no es vivir su propia vida, su propia felicidad. La misión del pueblo de Israel es hacer un grupo junto que crea el pueblo de Israel como un modelo para el mundo. Quiero recordarles de paso, en este país tenemos una palabra en la Declaración de Independencia que es muy interesante. Dice que nosotros tenemos el derecho en este país the pursuit of happiness, obtener la felicidad. Claro que la felicidad cada persona la puede tomar por su propia cuenta. Yo lo voy a hacer por esta forma, tú por esta forma. Cada persona hace lo que uno quiere. Somos individuos. El pueblo de Israel no dice queremos la felicidad. Queremos nosotros tener un pueblo que tenga éxito. Éxito como una comunidad ideal, de gente que se ayuda una con la otra, que no pelea, que perdona, que da y recibe. Esa comunidad perfecta. Por eso que Moshe Rabbeinu dice, ¿por qué Eja y Ashbaba? ¿Por qué Eja? ¿Cómo se llegó a este punto donde necesitamos tantos jueces? ¿Por qué no están perdonando uno al otro? ¿Por qué no están pensando que somos todos socios en un negocio? Somos parte del mismo equipo. Tenemos que trabajar juntos para poder tener el éxito. Entonces, vemos entonces que eso fue la semilla del pecado que últimamente iba a venir a destruir el templo. El templo se destruyó porque había falta de cariño, falta de respeto entre las personas. Ahora, recordemos
El pueblo de Israel no era peor que otros pueblos, pero Dios no está preocupado de los otros pueblos. Los otros pueblos, Dios les perdona todo. Hacen bien, hacen mal, Dios no está ocupado de ellos. Dios está ocupado del pueblo de Israel porque estos son los maestros del mundo. Si ellos no se comportan bien, ¿cómo el mundo va a aprender? Entonces Dios mueve constantemente, forma al pueblo de Israel con castigos, con exilio, con problemas, para enseñarle la lección. Que si Dios quiere vamos a poder aprender. Y en ese día, cuando el pueblo de Israel, por eso, aprenda esa lección, cuando volvamos a ser unidos, armonía, cuando tengamos la posibilidad de no pensar en el otro como un enemigo, un rival, sino como un socio, como parte del mismo equipo, que necesitamos a él, que él tenga éxito, no tengamos envidia, no tengamos celos, no tengamos dificultades con las otras personas. Cuando pensemos de modo tan lindo y tan generoso, la comunidad del pueblo de Israel va a estar unida. Y ese día, cuando estemos unidos, vamos a poder tener, Dios va a decir, ahora se merece el templo otra vez. Quiero contarles una historia. Había un señor una vez que tenía un negocio, lo había perdido el negocio y necesitaba un préstamo. Y fue un hombre rico y le dijo, señor, necesito un préstamo para mi negocio. Pero una condición quiero. Yo quiero que usted me permita, cuando esté mejor, quiero devolver el dinero. El hombre rico le dijo, muy bien. Le dio el dinero. Y el hombre pudo recobrar su negocio, empezó a tener éxito, pudo tener dinero, y un día fue a un rico del Señor, ahora tengo el dinero para devolverlo. Y el rico le dijo, no, yo no quiero el dinero, guárdelo. Pero dice, ¿cómo? Usted me dijo a mí, le hicimos una condición. Yo le dije, yo quiero devolver el dinero cuando yo tenga el dinero, quiero devolver, no quiero tener un préstamo. Dios me dio la bendición para poder un negocio bueno y ahora quiero devolverse, no quiero estar que alguien me prestó el dinero. Dice, cada vez sabe cómo me lo va a devolver a mí, devuélvaselo a otra persona que necesita el dinero. Dice, pero la otra persona no es usted. Dice, sí. Cuando usted ayuda a otra persona, es como si estaba devolviéndolo a mí mismo. Ese es el sentido de una comunidad tan linda que podemos observar. Quiero contarles una historia que me pasó a mí esta semana. El Shabbat pasado, el viernes a la noche, yo estoy saliendo de mi edificio en Miami. Como se recuerda, estamos en Florida. Mucho calor, un día de muchísimo calor, y yo estoy saliendo exactamente con un traje, con corbata, como estoy ahora. Y ustedes saben, hay todos en Miami, la mayoría de las personas con shorts, con slippers, ¿no? Todos están de vacaciones, mucho calor. Una de las personas que manejan los coches, él sabía que teníamos nuestro coche ahí, me dice, señor, quiero decirle algo. Usted, mire, hoy en día no usa el coche. Se viste para dar honor al Señor del mundo. Pone a Dios primero. Dice, usted sabe, usted es una inspiración para mí. Qué lindo, qué bonito, qué bonito. Y ahí me di cuenta cuál es la función del pueblo de Israel. Ser una inspiración para el mundo. Por eso que nosotros, Dios dice, no quiero que sean más o menos. Ustedes tienen que ser perfectos. Es difícil ser perfectos. Pero entonces eso es lo que hace 2000 años de exilio para que aprendamos que este tipo de pleito, peleas, ¿cómo se dice?
cuando una persona actúa de una forma mezquina, mezquindad, este tipo de actitud no cabe en las relaciones entre un judío y otro. Tenemos que tener la capacidad de levantarnos. Pero claro, señores, todos podemos ser santos. ¿Cómo podemos? Todos tenemos imperfecciones. Tenemos celos, tenemos enojos, tenemos un poco de envidia, tenemos muchos defectos. ¿Cómo puede decirme a Hashem, sea perfecto? ¿Sabe la verdad? Dios dice, sí, ustedes pueden ser. Pueden ser. Ustedes pueden ser perfectos. Tienen la capacidad. Va a tomar un poco de tiempo, pero pueden hacerlo. No hay ninguna meta moral que está afuera de ustedes. Simplemente tienen que pensar, dedicar tiempo y pueden lograrlo. Nadie puede decir yo me enojo siempre, no me puedo enojar, no puedo no enojarme. Sí se puede. A veces tengo envidia, un poco de celos, pueden cambiar. A veces no puedo ayudar a la persona, pueden hacerlo. Toda persona puede cambiar, eso es lo que dice Hashem. Quiere decir que Dios, como hemos dicho muchas veces, Hashem cree en nosotros. Hashem, el mensaje del judaísmo es que el ser humano tiene una capacidad moral que es mucho más grande que la que él cree. Y una capacidad de actuar en el mundo y de efectuar influencias en el mundo que es mucho más grande de la que él cree. Como hemos recalcado muchas veces, el cristianismo enfatiza el hombre como una cosa pequeña, impotente, que necesita un salvador que haga todo el trabajo para él. Mientras que el judaísmo, al contrario, considera al hombre que él mismo, por sus propias acciones, por sus propios cambios, puede lograr su propia salvación. Su propia salvación. Los méritos del pueblo, del hombre, son tan grandes y Dios nos da este empuje. Ustedes pueden levantarse, pueden ser mejores. Y estoy esperando que sean, como individuos y como pueblo. Y las dos formas Dios nos ha dado esta misión. Entonces, la historia que les conté, como nosotros, una persona, yo no me di cuenta, simplemente observando Shabbat, puedo hacer esto, hacer inspirar a una persona, a muchas personas del mundo. El pueblo judío tiene una influencia muy grande en el mundo. Lamentablemente hoy no todos quieren reconocerlos, algunos nos odian porque de alguna forma estamos presentando una versión de vida que es un poco difícil para el mundo. Ellos prefieren que no le enseñemos estas cosas, y la inmoralidad, que la pureza y la honestidad. Pero muchas personas buenas en el mundo se dan cuenta que el pueblo de Israel es un maestro y tenemos que ser maestros mejores. Así como quiero recordar algo muy importante. El libro de Lamentaciones empieza Eja Yashva Badad. Badad quiere decir solo, o de soledad. Como la palabra, así dice el libro de Lamentaciones. Leamos lo que vamos a leer la noche del 9 de Adar, y de sábado la noche. Eija Yashva Badad Ha'ir Rabati Am. Cómo ella se sienta en soledad, la ciudad de numerosa población, y ahora se asemeja a una viuda, la más grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en vasalla. Llora amargamente por la noche, su lágrima cae por su mejilla,
no tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus compañeros la traicionaron, fueron para ella como enemigos. Judá ha sido exiliada por causa del sufrimiento. Se sentó entre los pueblos, mas no halló reposo. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Las sendas de Sión están enlutadas por la ausencia de los peregrinos en las festividades. Sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus doncellas están afligidas y ella amargada. Sus adversarios son ahora sus superiores, sus enemigos están tranquilos, pues Hashem la ha afligido por sus numerosas transgresiones. Ha abandonado a la hija de Sión todo su esplendor. Estas son las palabras de Jeremías lamentando la destrucción del templo. La misma palabra dice Ejá Yashva Badad, cómo está sola. Creo que ahí está el mensaje que quiero enfatizar hoy. El problema de una comunidad cuando la persona se siente que cada uno es solo, cada uno por su propia cuenta. Mientras que todo el pueblo de Israel es la unión, la unidad, el proyecto de comunidad. Tenemos que perdonarnos unos a los otros, tolerarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros y estar amando incluso unos a los otros. El concepto de amor por cada persona es fundamental para nuestra redención.